mente decide todo. A veces pensamos que el corazón es el que decide, pero también nos olvidamos de que la mente es donde que comienza y donde que decide todo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Póngase de pie, por favor, conmigo para leer la palabra de Dios. Amén. Pablo está escribiendo, hasta que usted se ponga de pie, déjeme decirle, Pablo está escribiendo esto a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma. Nosotros pensamos que la Biblia o la palabra está escrita para la gente de afuera. Pero déjeme decirle algo. La Biblia está escrita para la iglesia. La Biblia está escrita para la iglesia. Mire lo que dice aquí. ¿Qué tal si lee conmigo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí, cerrado. Cierra sus ojos, por favor, mientras está de pie. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra sea hablando a nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido, Señor, que cambies, modifiques nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras palabras. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Toca, Señor, toca cada fibra, toca cada mente, cada pensamiento, cada corazón que hay que cambiar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Voy a leerle el mismo versículo, pero voy a leerlo en una versión diferente, nueva versión internacional, y dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Hay unas palabras que utiliza esta versión que me encanta y quiero que usted preste atención. Cuando dice los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y Pablo dice, la mente gobernada, ojo, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente gobernada, hay una palabra clave ahí que se llama gobernar, administrar, ejecutar. Por el Espíritu es vida y paz. ¿Sabe que la mente nunca se queda en blanco? Mientras usted está manejando tal vez por la US 60, mientras usted está manejando hacia Lexington o Lexington a Versailles, o mientras usted está limpiando la casa, mientras usted tal vez está en la línea de producción, mientras usted tal vez está trabajando en el restaurante o en la granja cuidando caballos, o tal vez está en la fábrica, mientras su cuerpo está ocupado, su mente le está hablando. ¿Cuántos han tenido esa conversación con su mente? ¿Cuántos dicen sí? Yo me identifico con eso, pastor. Pero hay veces que esa mente no está hablando algo positivo. Hay veces es que esa mente le está diciendo, seguro que no vas a poder. Seguro que no vales lo suficiente. Seguro que nadie aprecia lo que tú haces. Seguro que nadie te entiende. Dios está muy lejos de ti. A veces que esa pelea mental, esas ideas están conversando en nuestra mente, le están hablando a nuestra mente. Pero también hay el otro lado, cuando usted está conectado con la palabra de Dios y usted lee o recuerda los mensajes o las promesas de la Biblia, va a escuchar decir, Dios es fiel, no estoy solo, Dios tiene un plan, Dios me ama, Dios me ha elegido. Esa conversación interna sucede en el campo de batalla más grande de nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida mental, sino en nuestra vida espiritual. Proverbios 23:7 dice, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Pastor. O sea, lo que usted tiene en su cabeza es lo que usted es. Dice Proverbios, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es de él. Tarde o temprano terminamos siendo lo que pensamos constantemente. Tarde o temprano terminamos siendo lo que pensamos constantemente. Hay esa película, especialmente los jóvenes, creo que se han visto esa película que se llama Intensamente en español. En inglés se llama Inside Out, de Disney o de Pixar.
Esa película muestra todo lo que sucede dentro de una mente, dentro de la cabeza de una niña. Lo que siente, lo que recuerda, las voces que hay de alegría, de tristeza, de temor, de ansiedad, de mal genio. Todo lo que pasa afuera va a depender de lo que hay dentro de la mente. ¿Y sabe qué? No es solamente la película, nuestra vida es así. Lo que pasa afuera nuestras decisiones, las relaciones que tenemos, los hábitos que tenemos, las palabras que decimos, va a estar dirigido siempre por lo que pasa acá adentro, en nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros está de acuerdo que cuando dice, ups, se me chispoteó? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Ups, se me chispoteó. ¿Le suena común esa frase? Es porque realmente usted lo estuvo pensando. Es porque realmente usted lo estuvo alimentando. Es porque realmente usted lo estuvo pensando. Le ganó su mente, le ganó el inconsciente, se le chispoteó, se le salió. Ups. Si usted no modifica su mentalidad, su espiritualidad se va a quedar truncada o se va a quedar estancada. Si usted no modifica su mentalidad, usted no va a crecer espiritualmente. Y vamos a ver cosas que muestra Pablo en este capítulo 8, versículos 5 y 6. Pero déjeme darle un poquito de contexto antes de entrar a ver esas decisiones. Pablo está escribiendo a una iglesia en tensión racial y teológica. Parece que en nuestros tiempos. ¿Cuántos de nosotros decimos que vivimos en un tiempo de tensión racial, de tensión teológica? La Biblia dice que habrá en los tiempos donde que lo malo sea llamado bueno y lo bueno sea llamado malo. Donde que un versículo o una verdad de la Biblia es sacado fuera de contexto para permitir muchas cosas. Pastor, usted está entrando en un terreno que quizás no quiere escuchar el día de hoy. Déjeme decirle, es cierto. Vivimos en un contexto donde que la iglesia tiene una tensión racial. Y digo la iglesia porque estoy hablando a cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Y la iglesia vive en un tiempo donde hay una tensión racial, donde hay una tensión teológica, donde usted no sabe si decir o no lo que es verdad y lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? En el año 57, cuando Pablo está escribiendo este libro, estaba hablando a un grupo judío que estaba reunido. Pero era la mezcla explosiva de dos mundos que no se entendían el uno al otro. El uno eran los judíos con todo el trasfondo religioso, con todas las leyes, con todos los sacramentos que tenían que seguir. Y había los gentiles que venían del mundo pagano, a cuales Jesús vino a salvar y a rescatar. Ellos todavía tenían una tradición o tenían costumbres que estaban malas. Entonces hay un edicto donde que en el año 49 el emperador expulsa a todos los judíos de Roma y se quedan solamente los gentiles. Entonces por años la iglesia en Roma se quedó manejada solamente por los gentiles. Entonces la iglesia comienza a tender a cambiar sus costumbres, a cambiar su liderazgo. Hay un choque cultural. Porque los judíos cristianos que regresaron se encontraron con una iglesia que no estaba respetando los días sabáticos. Con una iglesia que no estaba respetando el día de descanso. Comienzan a hacer un conflicto. Los judíos dicen, yo tengo la ley. Los no judíos comienzan a decir, yo tengo la gracia. Los unos se creen superiores porque tienen la ley y los otros se creen superiores porque tienen la gracia. Los unos juzgaban a los otros. Entonces comienza a tener una crítica dentro de la iglesia. Pastor, eso pasaba solamente en los tiempos antiguos. Eso también pasa el día de hoy en la iglesia. Los pensamientos de crítica comienzan a levantar y pensamos que somos superiores porque seguimos los mandamientos o entregamos la ofrenda o cantamos o no faltamos un domingo. Y los gentiles piensan que son superiores a nosotros o a los otros o a los religiosos porque tienen la gracia, son salvados por gracia. No, pastor, yo no necesito mover un dedo porque Jesús lo hizo todo por mí. Y Pablo dice, perdón un momento, nadie es superior. Hemos usado este versículo muchas veces porque
Todos, por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gracia de Dios para predicar a la gente de afuera, pero no nos hemos predicado a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo a la iglesia, tanto judío como gentil, todos ustedes son pecadores, todos nosotros somos pecadores. No importa si guardas la ley, no importa si eres salvo por la gracia, todos somos pecadores, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia. Pablo está llamando a una iglesia donde que está nivelando el piso, nivelando a los dos pueblos, diciendo tanto el judío, tanto el gentil son importantes para la gracia, para el amor, para la salvación de Dios. No hay justo, ni uno se salva. Nadie tiene derecho por mirar encima del otro. Entonces, como digo, hermanos, este versículo nos llama a la iglesia a mirar a todos por igual. No importa quién se siente a su lado, es igual. No importa quién se siente frente suyo o atrás suyo, él y yo valemos la sangre de Cristo. No hay nadie que es superior a otro. No hay nadie a quien mirar por encima del hombro. Entonces comienza Pablo en el capítulo 4 y 5, comienza a hablar de que la paz no viene por las reglas, sino por la fe. Y dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después en 6 y 7 habla de una lucha que hay interna, porque todavía sentimos esas ganas, esa tentación de trabajar, de ir hacia la carne. Esa es nuestra naturaleza vieja. Y después nos habla hacia los pensamientos de división y pecado. La iglesia muchas veces ha sido dividida por esos pensamientos de crítica, por esos pensamientos de superioridad. Pero Romanos 8 nos habla de un capítulo de la libertad. Si nosotros podemos entender el mensaje de Pablo, vamos a poder tener claro que hay una libertad donde que el cristiano puede vivir. Y digo cristiano porque aquel que ha servido a Cristo, aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es que seguidor de Cristo, tiene a Cristo en su corazón. Y Pablo comienza con una declaración contra la culpa. Contra aquel que se siente culpable porque se equivocó, porque pecó, porque se resbaló. Y dice Pablo, porque ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces Pablo me está comenzando a decir, hermano, si tú estás débil, hermano, si tú de pronto estás peleando con un pecado, no hay condenación porque Jesucristo te trajo la libertad. Si tú vives en Cristo, no hay condenación porque Él entiende tu debilidad. Pero tampoco me está dando el permiso para yo pecar y hacer lo que me da la gana. Pablo está diciendo esto a los romanos. Pero no se queda solamente este mensaje para la iglesia de Roma. Se queda para la iglesia Camino del Rey, para la iglesia que está en Versailles. La solución no está en las divisiones por la religión o por la ley. La solución no está en eso, la solución está en la vida en el Espíritu. Ya no son dos grupos peleando, es un solo cuerpo que debe aprender a pensar de una manera diferente. Romanos 8, 3 y 4 dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que las justas exigencias de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Pablo está diciendo en otras palabras, hey, ya vino Jesucristo, Él ya pagó el precio, Él ya pagó el sacrificio, porque la ley es justa, no podemos evitar esto. Hermano, si usted roba y va a la cárcel, ¿qué podemos hacer? Si usted mata y va a la cárcel, ¿qué podemos hacer? La ley es justa. Y Pablo está diciendo, la ley es justa. Pero alguien tiene que pagar el precio del pecado. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Él paga con su sacrificio. Condenó al pecado en la carne. Pero vivimos las exigencias de la ley para vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces volvemos al principio. Hay dos reinos espirituales. El reino de la carne y el reino del Espíritu. El reino de la carne, donde la naturaleza caída, centrada en mí mismo, centrada en el egoísmo, en lo que yo quiero y todo para mí, para mí, para mí. La que quiere vivir sin Dios. La que puede encontrar solución excepto en Dios.
Y el reino del Espíritu, la nueva vida en Cristo, donde el Espíritu Santo es aquel que gobierna mi mente y mi corazón. Entonces ahora sí quiero irme al principio, donde que leímos el versículo 5 de Romanos 8. Lo que alimenta en su mente termina gobernando su vida. Fijan la mente, utiliza la nueva versión internacional. Los que viven conforme a la carne fijan la mente. Después de todo esto no es solamente una mirada. No es solamente, miré de manera rápida. Dice, fijan la mente, prestan la atención, se quedan ahí. Se quedan en los deseos de la carne. Se quedan en la naturaleza pecaminosa. Cuando Dios no es el centro, el egoísmo, el orgullo, la lujuria, la venganza, la idolatría al dinero, la idolatría a la imagen, la idolatría al éxito, se quedan permanentes. Pero cuando fijamos nuestra mente en los deseos del Espíritu, queremos lo que el Espíritu quiere. La gloria de Cristo, que todo lo que yo haga sea para la gloria de Cristo, que todo lo que yo haga sea obedecer a Dios, que todo lo que yo haga sea amar a prójimo, que todo lo que yo haga sea servir, que todo lo que yo desee es ser santo como Dios es santo. Pastor, no puedo ser santo. Déjeme decirle algo. Vamos a romper con esto de aquí. Porque no es santo de acuerdo a las acciones que usted hace. Es santo porque usted es apartado. Es santo porque Jesucristo vino a morir en la cruz. Y cuando el Padre lo mira a través de los ojos del sacrificio de Jesucristo. Usted es santo porque es apartado para Dios. No por sus obras. Porque la Biblia lo dice claramente. Usted no es salvo por sus obras para que nadie se gloríe. Porque la única persona que se lleva la gloria es Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que usted está alimentando más? ¿Está alimentando a ese ser que es la carne? ¿Cuántas horas de videos miran ustedes a través del celular? Videos que promueven la sensualidad, promueven la violencia, promueven el chisme. Tienen conversaciones que están llenas de crítica, de queja. La música que glorifica el pecado, la inmoralidad. Y no es cultural esto, mi hermano. Perdóneme, quiero hacer un punto bien claro aquí. No es cultural. Porque yo soy muy feliz, muy alegre de mi cultura. Pero mi cultura no me moldea. Yo moldeo porque yo soy de Cristo. La Biblia dice que yo no vivo más en el mundo. Ya no pertenezco a este mundo. Mi cultura es la cultura de Cristo. Tenemos que tener claro eso. Entonces, si alimento más a la carne, obviamente mis pensamientos, mis acciones, mis palabras van a verse reflejadas más con la carne. Pero si alimento más con el Espíritu, tengo tiempo con la palabra, adoro, tengo conversaciones que me edifican, tengo discipulado, tengo una buena comunidad, obviamente el Espíritu va a ser más fuerte. Hay muchas canciones del día de hoy que nos dicen que hagamos lo que sintamos. Oh, sigue tu corazón. Tu verdad es tu verdad. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Exaltamos una verdad que no es la verdad de Cristo. Tenemos el centro de nuestra vida alguien que no es Cristo. Pastor, entonces hay varias voces en mi corazón, sí, pero tenemos que seguir la voz que alimenta el Espíritu. Sí, estoy de acuerdo, trabajamos duro, horas largas, a veces 2, 3 trabajos, y llegamos muy cansados. Es fácil llegarse, tirarse en el sillón, encender la televisión o el celular, y dejamos a veces que todo lo que el mundo quiera mandar entre directamente y sin ni siquiera filtros. Lo que le voy a decir es esto: si usted tiene por alimento solamente los 30 minutos de enseñanza el día domingo, usted no está alimentando correctamente su espíritu. Pasar 30 minutos en la iglesia no le hace a usted una persona alimentada bien espiritualmente. Usted necesita más que eso. Si no corrige su mentalidad, si no corrige sus pensamientos, va a terminar donde usted nunca quiso llegar.
Romanos 8:6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte. Pensamos, bueno, pastor, algún día todos tenemos que morir. No, esa muerte no es la que está hablando. No es solamente la muerte física, es vivir separado de Dios. Es vivir una vida sin la presencia de Dios. Es experimentar una destrucción interna, vergüenza, culpa, relaciones rotas, fracasos, decisiones incorrectas. Romanos 6, 21 y 23 dice que fruto cosechaban entonces de aquellas cosas que ahora los avergüenzan. Hay veces que nosotros tenemos etapas de nuestra vida donde que dice, seguro, no debí haber escogido, haber hecho tal decisión. Me equivoqué. ¿Cuál es el fruto que coseché? ¿Por qué vino esa decisión? Es el pensamiento. Pero Pablo dice, pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. Santiago 1:14-15 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántas veces podemos ver muchas historias, no solo en películas, no solamente en series, donde los personajes se destruyen poco a poco? Donde que hay tramas de novelas o de dramas, donde que una florcita blanca se esparce. Usted sabe de lo que estoy hablando. Donde que el adulterio nunca comienza diciendo voy a destruir mi matrimonio, sino comienza con pensamientos que todos toleramos. Es que mi esposa ya no me entiende. Es que mi esposa ya no me atiende, ya no me mira con esos ojos. Es que mi esposo ya no me valora. Solo un mensajito para ver cómo está. Solamente un me gusta. Esos pensamientos van a llevar a conversaciones, a secretos, a mentiras. Y de pronto no se queda ahí, sino termina, como dice la palabra de Dios, en una vida rota. Y a veces tendemos a culpar a alguien más. ¿Recordarán? Es que Dios, tú pusiste esa serpiente. Mire lo que dice Santiago 1:14. Cuando uno es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Cuántos dicen amén? Porque es su propio pensamiento, es su propio mal deseo. ¿Sabe? Pasamos por los cementerios muchas veces, especialmente en Mercedes, que todo está cerca. Pero mucha gente vive muerta desde ya. Mucha gente tiene sus sueños rotos y dice, nunca voy a lograr nada en este país. Y se regresan. O mucha gente no comienza algo porque dice, nunca voy a lograr nada. Matrimonios que se enfrían porque el uno se repite y le dice, yo tengo la razón, el otro es el problema. Le decimos a Dios, inclusive, y yo sé, yo también lo he dicho de broma. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y no importa si me toca pagar doble a la entrega express. Jóvenes, adultos, niños que empiezan en algo, en adicciones o en vicios, porque dicen necesito esto para olvidar. Si usted habla con un adicto, usted le va a preguntar ¿cuándo fue la primera vez? ¿Por qué fue la razón? Él le va a decir es que quería olvidar esto, quería olvidar aquello. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste? Él va a decir porque necesitaba algo que llene mi vida, porque estaba vacío. Amigo, usted le invito a que hoy no subestime que es solo un pensamiento. ¿Sabe? El diablo nunca va a mostrar la destrucción completa.
El diablo nunca va a mostrar el acto más grande de su vida. Él va a comenzar con una idea muy sutil. Una idea que va a abrazar su carne. Lo va a repetir hasta que su mente se acostumbre a esa mentira. Cuando usted comienza a sentirse derrotado, ¿sabe cuál fue la primera frase? No lo voy a conseguir, no voy a poder. Esto es más grande que yo. Pero el Evangelio no nos deja ahí. El Evangelio trae una respuesta. Pero Dios no nos dice solamente tu mente puede llevarte a la muerte. También nos dice que hay otra forma de pensar. Hay otra mente posible, hay pensamientos diferentes y esos son los que son gobernados por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu gobierna mi mente, la vida y la paz dejan de ser una teoría. El final del versículo 6 dice, mientras la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Romanos 5:1 nos recuerda y nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:6-8 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto pensad. Y Romanos 12:2 lo confirma y lo dice, no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo opera mi mente? ¿Cómo opera la mente del Espíritu? Primero comienza con una nueva posición en Cristo. Sin Cristo yo no puedo maquillar la carne. O sea, sin Cristo yo no puedo parecer o aparentar algo que no soy. Con Cristo soy justificado, soy perdonado, soy adoptado y el Espíritu viene a vivir en mí. Ahora, no es una renovación de la noche a la mañana, es un proceso, es progresivo. Tampoco es un pensamiento positivo, es pensar de manera bíblica bajo la guía del Espíritu. Comenzamos a identificar y aprendemos a identificar las mentiras y vamos a reemplazarlas con la verdad. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos sentimos tarareando unas canciones que dicen, estoy roto por dentro, pero tengo que aparentar que estoy bien? Hay canciones que dicen, mi mente es un caos. No puedo dormir por la ansiedad. Me pierdo en mis pensamientos. ¿Sabe? Todos nosotros y todo el mundo reconoce cuál es el problema, pero no tiene la solución de fondo. Y yo le invito, hermano, no solamente cambie de playlist. No deje de escuchar esas canciones. No haga solamente meditación vacía, sino venga y permita que el Espíritu Santo gobierne su mente. Permita que la obra de Cristo y la palabra de Dios comiencen a moverse dentro de su mente y dentro de sus pensamientos. A veces pensamos que saliendo del país de nuestros países vamos a tener algo diferente. Y como migrantes seguimos teniendo a veces malas noticias. Y a veces pensamos, todo está perdido. Pero en vez de decir todo está perdido, dígale, Dios es mi proveedor. En vez de decir todo está perdido, dígale, Dios es mi proveedor, Él nunca me abandona. Mateo 6:25 al 34 lo dice. Filipenses 4:6 lo dice. Mamás que antes dicen o que ya dicen, ahora no puedo más. Ya no puedo más con este muchacho. Ya no puedo más con esta casa. Ya no puedo más con este matrimonio. Dígale, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Aquel joven que se sentía desvalorado y que decía, yo no tengo nada, no valgo nada. Escuche la voz de Dios que le dice, con amor eterno te he amado. Si de pronto un pensamiento viene a su cabeza y le dice, no vales, recuérdele a la mente que con amor eterno Dios nos ha amado.
nuestra cabeza muchas veces tiene una cinta que dice carne. Y ponemos esa en nuestra cabeza. ¿Cuál es esa carne o esa mente de carne? Cuando llenamos nuestra mente con pensamientos que no tienen o no vienen de Cristo. Pensamientos de condenación, pensamientos de lujuria, pensamientos de odio, pensamientos de miedo. Llenamos nuestra cabeza. Y eso protege, no deja que entre la palabra de Dios. Pero cuando usted saca esa carne y permite que el Espíritu entre en su cabeza, permite que el Espíritu entre con la palabra de Dios, permite que el Espíritu Santo tome el control de su cabeza. Y hemos hablado de lo que alimentamos nos gobierna, de que si no corregimos nuestra mentalidad, vamos a terminar donde no queríamos. Y cuando el Espíritu gobierna nuestra mente, vamos a tener vida y paz. Mi pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con eso? Le repito, 3 cosas. Lo que alimenta te gobierna. Si usted no corrige su mentalidad, va a terminar donde quiera, donde usted no quería, perdón. Y si el Espíritu gobierna su mente, la vida y paz son reales. ¿Qué va a hacer usted con eso hoy? Quiero terminar este sermón con 2 llamados. Uno, llamado a salvación. Aquellas personas que necesitan cambiar de reino, no solo de pensamiento. Aquellas personas que necesitan hacer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás si usted es honesto conmigo va a reconocer que su mente casi nunca ha tenido a Dios. Que necesita y tiene hambre de la palabra. Es más, que usted ni siquiera ya ni lucha con el pecado porque el pecado se ha vuelto una parte de su vida. Y quizás usted siente que Dios está lejos de usted. Porque vuelvo a repetir, la Biblia en Romanos capítulo 8 dice que la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Porque cuando hemos dado tanto espacio para el enemigo, ya ni siquiera luchamos contra él. Pero si vivimos de acuerdo a eso, no vamos a poder agradar a Dios. Vuelvo a repetir, no es solamente cambiar nuestro pensamiento a un pensamiento positivo, sino es volver a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted me dice, pastor, estoy lidiando con este pensamiento, estoy lidiando con este pecado, es porque quizás usted todavía no ha nacido de nuevo. Y si usted se siente que necesita nacer de nuevo, hoy es un buen día. Hoy es un buen día de pasar del reino que gobierna la carne al reino que gobierna el Espíritu. Pasar de la muerte a la vida. Pasar de ser una mente esclava al pecado, a la lujuria, al ego, a ser una mente renovada por Cristo. La Biblia dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Quizás hoy es el día que necesitamos declarar que realmente hay un Dios que necesita ser el Señor de mi vida.